porque este fin de semana largo de Semana Santa pasó otra cosa. La eurodiputada Rima Hassan fue detenida en Francia por una publicación en redes. Recordemos que Rima Hassan, además de ser eurodiputada de la Francia Insumisa, es también una eurodiputada que nació en un campo de refugiados, ojo, palestino, en Siria. Y además estuvo presa por Israel en el contexto de una de las flotillas que pretendió romper el cerco en Gaza. Ella ha dado una rueda de prensa junto con su abogado y parte de lo que ha dicho es esto. Vamos a oírla. Je fais l'objet d'un véritable harcèlement judiciaire, politique, en raison et exclusivement en raison de mes opinions politiques. Et j'en veux pour cause la temporalité de cette dynamique de harcèlement qui a commencé dès mon entrée en politique. Puisqu'il se trouve que je suis convoquée pour apologie du terrorisme avant même qu'il y ait élection, avant même qu'on arrive à l'échéance des élections des européennes. Et dès ce moment-là, on avait quand même le sentiment que cette convocation pour apologie de terrorisme au milieu de la campagne a été faite pour perturber finalement la campagne et les idées que nous avions à défendre durant cette campagne des européennes. Ha hablado de dinámica de acoso directamente, que además se hace en el contexto de la campaña. Rafael Alonso Cuesta, consultor político, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana. Hola, buenos días. Buenos días, Rafael. Cuéntanos un poco lo que ha ocurrido. ¿Bajo qué excusa se ha detenido a la eurodiputada Rima Hassan y cómo lo leen también desde las izquierdas y en concreto ella misma? Bueno, es que para contar un poco lo que pasó es que Rima Hassan y también la Francia Insumisa sufren de una ofensiva por parte del Estado desde muchos años. Bueno, Rima Hassan hace 10 días mencionó en un tuit un militante del Ejército Rojo japonés, que era un grupo que colaboró con el FPLP, que es el movimiento un grupo del Movimiento Nacional de Liberación Palestino, que está considerado como una organización terrorista en Israel, Estados Unidos y creo también en la Unión Europea. Por un solo tuit, tras la denuncia también de un diputado del partido de derecha, el Agrupamiento Nacional, la policía decidió detener a Rima Hassan y ponerla en custodia durante un día entero. Bueno, es un acontecimiento político extremadamente grave y creo que hay dos actores que están involucrados en esto. Bueno, primero el Estado francés. Hay que entender que en Francia estamos viendo un giro autoritario desde unos años. Bueno, que algo parecido está pasando en toda la Unión Europea, pero Francia tiene una tradición de autoritarismo desde el Estado que es bastante fuerte. El Estado claramente quiere tumbar a la Francia Insumisa. Hace años que la Francia Insumisa está acosada por la justicia y por la policía francesa. Todo ha empezado en el año 2018 cuando se registraron no solo las oficinas de Jean-Luc Mélenchon, pero también los apartamentos de sus colaboradores. Desde el año 2023, en el contexto también del conflicto en Palestina, pues se intensificaron estas operaciones policiales y judiciales. Es que hay que entender que el Ministerio del Interior en Francia, que es uno de los núcleos muy importantes de poder, pues ha decidido perseguir personalidades políticas de la Francia Insumisa. Empezó también con Mathilde Panot, que ha sido convocada por la policía por el delito de enaltecimiento del terrorismo, y ahora pues está pasando con Rima Hassan, que ya había sido acosada por la justicia y por la policía. Bueno, pues es una estrategia para tumbar el partido de Jean-Luc Mélenchon y también para silenciar las voces pro-palestinas en Francia. Es que eso manifiesta la evolución de Francia hacia un régimen político que yo podría calificar de régimen híbrido, es decir, que los procedimientos democráticos siguen existiendo, pero las prácticas del poder se alejan cada vez más de la democracia, con utilización de uso de la justicia y de la policía a fines políticos, persecuciones, etc. También hay un segundo actor muy importante en esta persecución contra la Francia Insumisa, que es la extrema derecha. Hay que entender, y ha pasado algo parecido en España con el caso de las cloacas del Estado contra Podemos, es que grupos de extrema derecha
medios de extrema derecha colaboran con la policía para atacar a personalidades de izquierdas. ¿Cómo pasan las cosas? Básicamente, pues la policía hace filtrar en medios de extrema derecha informaciones personales sobre personalidades de izquierda y luego la prensa mainstream, la prensa normal, entre comillas, pues habla de todo, pues participa a esta campaña de descalificación, pues mencionando todas estas informaciones que proceden de fuentes de extrema derecha y que son a veces informaciones falsas. Por ejemplo, durante la custodia de Rima Hassan se hizo filtraciones en un medio de extrema derecha francés que se llama Frontières, que es un poco nuestro OK Diario, que es un poco la misma basura, y este medio dijo que Rima Hassan pues tomaba drogas. Básicamente fue un invento de la policía de que en el bolso de Rima Hassan se había encontrado unas drogas y la cosa resultó falsa. Es que se encontró algo como el CBD, que es un producto perfectamente legal, pero estos medios de extrema derecha pues dijeron, bueno, pues Rima Hassan está tomando drogas y es una persona horrible. Y luego, lo muy interesante es que los medios normales, incluso los medios del servicio público, pues retomaron esta falsa información y salpicaron a Rima Hassan, atacaron a Rima Hassan a lo bestia durante todo un día con una información falsa. Utilizaron una información falsa para desprestigiar a Rima Hassan. Bueno, entonces, pues vemos un cóctel que en Francia que ya existe en muchos estados, incluso en España, pues persecuciones políticas, pero también colaboraciones entre medios de extrema derecha, partidos de extrema derecha y una parte del aparato del Estado, especialmente el Ministerio del Interior y la policía, para atacar y demoler a personalidades de izquierdas y personalidades pro-palestinas. Me parece clave esto que has dicho, Rafael, y te lo agradezco por ese detalle con el que nos has hablado de estos dos actores. Por un lado, el mismo Estado francés, y por otro lado también esta operación de las extremas derechas, y anclándolo además a algo que nos suena mucho en España, esas operaciones parapoliciales, muchas veces para atentar contra adversarios políticos, que es algo de lo que hablaremos también ahora en la mesa. Rafael Alonso Cuesta, consultor político, muchas gracias por esa radiografía de lo que está pasando en Francia y de ese acoso, como lo ha calificado la misma eurodiputada Rima Hassan. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias.